Bueno. ¿Se escucha ahí? ¿Me escuchan? Sí, Hola, se hola. escucha. Sí, sí. Hola, hola. Hola. Sí, se escucha. Yo no escucho entonces, otra vez. A ver, ¿alguien me dice hola? Hola, Hola, hola. hola. No Hola. escucho ningún hola. Hola. A ver, ahora. ¿Un hola de vuelta? Hola. ¿Hola? Nada. Hola, hola. No sé por qué. Esto es como magia. A ver, hola. Alguien que diga buenas tardes, buenos días. Hola, hola. Ahí está, Hola. perfecto. No sé qué fue, pero fue. Bueno, entonces, ahí está. No, lo único que hice ahora es que, por lo que les digo, es que voy al cosito del sonido y miro los altavoces y los cambio y los vuelvo al lugar, pero no, eso no puede ser que sea el motivo por el cual sea, bueno, debiera no ser, pero no importa. Entonces estábamos con el tema de cómo se absorbían los lípidos y entonces ahora sí, después voy a volver sobre la bilis, vamos a hablar de vuelta sobre los componentes biliares y eso, pero por ahora estoy en la absorción y entonces, que alguno de los dos tenía que hablar primero. Y entonces digo, bueno, tengo el colesterol, tengo los triglicéridos y tengo los fosfolípidos. ¿Qué pasa con el colesterol? ¿Nosotros comemos colesterol? Sí, sí comemos colesterol. ¿Es malo comer colesterol? ¿Qué opinan? ¿Es malo comer colesterol? Depende. ¿De qué depende? No, El exceso por ahí. el exceso, o sea, el colesterol, las grasas, los alimentos que contienen grasa tienen colesterol. Claro, tienen colesterol, pero ¿está mal comer colesterol? Si comemos en exceso, sí, pero no está mal comer grasas. O sea, grasas son importantes comer grasas para el Bueno, organismo. grasas, triglicéridos y el colesterol, porque no hablo de la grasa triglicéridos. Lo que pasa es que Profe, creo que no está mal. De hecho, hay un proceso de las lipoproteínas que creo que necesitaban colesterol, no me acuerdo para qué. No está mal, sino el exceso, digamos. Después, como que ese colesterol que sobra, digamos, como una lipoproteína Entonces, lo toma, digamos. yo se los voy a preguntar de otra manera. a ver, ¿Nuestras células necesitan colesterol? Sí, en la membrana plasmática hay Sí. colesterol. yo creo Depende que de qué tipo de colesterol estemos hablando. El único que hay, el colesterol. Sí, sí, Colesterol. Sí, Pero no, sí, lo no necesitan. se diferencian hay dos HDL tipos y de LDL. colesterol, Espera, HDL y vamos LDL. por Esas son las vamos por lipoproteínas, parte, Pedro. pero sí necesitan colesterol. Primero, no hay distintos tipos de colesterol. El colesterol es uno solo, se llama colesterol. La forma de transporte puede ser en forma de unas lipoproteínas diferentes a las cuales les damos ese nombre colesterol bueno o malo, que es a lo que se hace referencia seguramente. Pero el concepto es, colesterol hay uno solo. Hay un solo colesterol, no hay otro colesterol. El colesterol es uno solo. Es como decir, no sé, chinos. Los chinos son todos chinos. ¿Está bien? Todos chinos, son todos de la China. No hay, si nació en la China es chino, punto, ya está, chino. Después los chinos pueden tener características, es decir, los chinos podemos agruparlos por otras cosas, podemos agrupar chinos millonarios, chinos pobres. Pero el chino millonario sigue siendo chino, lo único que tiene dinero. Y el chino pobre es chino, pero no tiene dinero. Está en otro grupo de gente, en otro grupo de cosas. Entonces, la agrupación después, el colesterol se lo puede agrupar de acuerdo a cómo es transportado, pero no hay distintos tipos de colesterol. El colesterol es uno solo, es un ciclopentano peridofenantreno, es decir, es una molécula que tiene un par de anillos bencénicos, un anillo pentano y nada, tiene un oxidrilo y así es. No tiene, es decir, es una molécula única, ¿está bien? Que no hay que confundir colesterol con diversos esteroles. Es decir, hay moléculas, Claro. generalmente en nuestro cuerpo son todas derivadas de colesterol, que tienen esa estructura de colesterol, pero no son colesterol. Y no le llamamos tampoco colesterol. Por ejemplo, una hormona como la testosterona, nunca le llamaremos colesterol, porque si bien es una molécula muy parecida, se llama testosterona y cumple función de testosterona.
¿está bien? O cualquier otro andrógeno, o un estrógeno, tienen forma de colesterol, pero no son colesterol. Y tampoco le llamamos ni colesterol, ni bueno, ni malo, ni nada. Le llamamos el nombre que tiene. Entonces, moléculas esteroides, esterol o derivados de esteroles, que son esteroles, el colesterol propiamente dicho, único, ¿está bien? Y después, formas de transporte de colesterol, que ya lo vamos a ver. Pero colesterol es uno solo y sí es necesario para el organismo, obviamente, porque las membranas celulares están hechas de colesterol. Las hormonas esteroides que acabamos de hablar están hechas de colesterol. El colesterol lo tenemos que tener en el cuerpo. Esa es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta con los vegetarianos. El vegetarianismo tiene que tener en cuenta un poco eso también, en el sentido que si bien fabricamos colesterol, hay que tener un balance porque lógicamente hay que tenerlo en cuenta, porque el colesterol lo necesitamos, el colesterol lo obtenemos del reino animal. Los vegetales no tienen colesterol. ¿Está bien? Por eso cuando dicen aceite libre de colesterol, decían hace un tiempo cuando salían, después claro, cuando todo el mundo empezó a decir, pero que somos graciosos, y los aceites no pueden tener colesterol, excepto los aceites de animales, de pescado, todos los aceites vegetales no tienen colesterol. Porque antes salían 0% de colesterol, te ponían en los aceites. Claro, sí, ya sabemos, ninguno no podía tener. Bueno, pero entonces, el colesterol no lo necesitamos. Lo ingerimos y lo debemos ingerir, por supuesto. El colesterol puede venir como colesterol libre o como el colesterol unido a alguna cosa. Se llama colesterol esterificado, ¿está bien? O ésteres de colesterol. Es decir, a través de una unión éster, se puede unir con algunas moléculas, o puede estar esterificado con un oxidrilo, con un grupo carbono, con un grupo metilo, se lo esterifica, pues, es decir, lo comemos de esa manera. Cuando está libre, no hay que hacerle nada, y cuando está unido a un éster, hay que desesterificarlo, digamos, y para eso tenemos una enzima en el intestino que lo desesterifica, ¿está bien? Una transferasa de grupos acetilos que desesterifica el colesterol y lo transforma en colesterol libre. Colesterol como colesterol. El colesterol libre es colesterol solo. Y el colesterol esterificado es con alguna molécula unida, esterificado. Bueno, el colesterol libre, el colesterol primero se tiene que separar, separarse de forma adecuada para que las enzimas, para que la enzima lo ataque, digamos, y lo transforme en colesterol libre, al que no fuera libre, y después tenemos el colesterol libre, pero que también tiene que estar atacado por la bilis. ¿Para qué? Para que pueda estar separado y expuesto al medio acuoso, es decir, para solubilizarse, es como le llamamos a ese proceso, solubilización. Entonces, el colesterol es solubilizado en parte por la bilis que tiene, en parte por las sales biliares que tiene la bilis, en parte porque también la bilis tiene lecitina, que es un solubilizante de colesterol, después lo vamos a ver, que solubiliza el colesterol, pero en definitiva lo que se obtiene es un colesterol que está en pequeñas micelas y en contacto con el agua sin necesidad de formar pelotones, sin apelotonarse. Y eso hace que esas micelitas puedan acercarse a la luz, a la pared intestinal, y el colesterol pueda transportarse, se llama libremente a través de la pared. Los lípidos suelen transportarse tienen igual transportadores que les ayudan, pero decimos que se transportan libremente. Los lípidos pueden, por lo menos la fracción lipídica de cualquier lípido, tiene la opción de transportarse a través de la pared como si fuera un fantasma, es decir, puede acercarse a la pared y pasarla como si fuera un fantasma. Y no modifica la pared. Se mete en la pared y sale del otro lado. Eso suelen hacer los lípidos. Bueno, el colesterol no se escapa a esto. Puede el colesterol tener, podemos interferir, de hecho, en esa absorción del colesterol, podemos interferir no permitiéndole que esté en la forma adecuada para transportarse con sustancias que inhiben la absorción del colesterol. Por ejemplo, el ezetimibe. ¿Está bien? El ezetimibe es una medicación que ustedes, si miran en la mesita de luz de sus abuelos o de sus papás, o en algún caso de ustedes mismos, porque pueden ser de ustedes mismos, van a ver que hay productos que tienen ezetimibe. El ezetimibe disminuye la absorción de colesterol porque interfiere en la absorción de este. ¿Está bien? O sea, hay moléculas que interfieren en la absorción de colesterol. Bueno,
sacando eso, que era un comentario, el orlistat es otro modificador de la absorción de colesterol. Bueno, sacando esto, que era parte, bueno, el colesterol se absorbe libremente. Entonces, pero primero tengo que desesterificarlo y hacerlo colesterol libre. El colesterol libre puede atravesar la membrana plasmática. Bien, entonces ahí tengo el colesterol. Para poder tenerlo liberado, necesito siempre la emulsificación por parte de la bilis, de las sales biliares y de la lecitina que traen las sales biliares. Bien. ¿Qué pasa? Eso con el colesterol. ¿Qué pasa con los fosfolípidos? Los fosfolípidos son atacados por encima, atacados es una forma de decir, no son abordados, llamémosle, no sé cómo quieran, por enzimas secretadas por el páncreas, que son las fosfolipasas. También hay fosfolipasas en el glucocálix. ¿Está bien? Los fosfolípidos, ¿cómo está constituido un fosfolípido? El fosfolípido tiene dos colas o dos cadenas de aminoácidos, ¿está bien? Perdón, de aminoácidos, dos cadenas de carbonos que son ácidos grasos, dos cadenas de ácido graso, unidos a un glicerol que está unido a un fosfato y a una base nitrogenada, ¿no? Entonces, las fosfolipasas liberan la porción de fosfato y base nitrogenada del glicerol unido a los ácidos grasos. Y este glicerol unido al ácido graso puede ser atacado por una lipasa. O sea que tengo fosfolipasas y luego lipasas. ¿Está bien? Que hacen que obtenga, ahora vemos lo de las lipasas, y obtengo como resultado la degradación del fosfolípido. ¿Está bien? Para que haya componentes absorbibles. El fosfato se absorbe como tal, la base nitrogenada se absorbe como tal, como habíamos dicho antes, una base nitrogenada. ¿Y qué va a pasar con lo que queda del fosfolípido, el glicerol con los ácidos grasos? Ahora les cuento cuando les cuento lo de los ácidos grasos. Pero entonces hay enzimas para degradar fosfolípidos para que estos se transformen en monómeros, porque si no, no se pueden absorber. Los fosfolípidos como tales no son absorbibles y no son degradados previamente. Bueno, fenómeno. Lo que voy a hacer es que poner acá. Bueno, entonces ahí tengo los fosfolípidos. ¿Qué pasa con los triglicéridos? Los triglicéridos hay que degradarlos primero a sus componentes, antes de que se absorban. ¿Cuáles son los componentes de los triglicéridos? ¿Cómo está compuesto los triglicéridos? Un glicerol y 3 ácidos Tres grasos. ácidos grasos. 3 ácidos grasos. 3 ácidos grasos. Eso. Me salió como si hubiera estado en la luna. A ver. Glicerol esterificado. ¿Me escuchan mal a mí ahora? No, Se ahora te corta escucho bien. Yo no escucho, escucha mi voz. Entrecortada. Se le escucha, pero como yo los escucho medio trabados, bueno, continúo, está bien, a mí me pasa lo mismo. Bueno, les voy contando despacio, por acá me están mandando. A los monómeros, los monómeros de glicerol. Los ácidos grasos, al separarse, para separarlos, lo que necesito, entonces lo que necesito, o un grupo de enzimas que se llama los triglicéridos, pero pleto a los triglicéridos. Las lipasas solo pueden separar. A ver, ahí está. Las lipasas solo pueden separar 2 ácidos grasos de los 3 que componen el fosfolípido. O sea, el fosfolípido tiene 3 ácidos grasos. 1, 2, 3. Pero las lipasas solo pueden separar 2. Pueden separar solamente los fosfolípidos de los carbonos terminales. O sea, solo separan los fosfolípidos de los extremos. De modo tal que la fosfolipasa, o las fosfolipasas, pueden transformar al triglicérido en ácidos grasos, que se me separan, y glicerol unido a un solo ácido graso, o sea, monoacilglicerol. Es decir, que el producto final de la degradación del triglicérido no son ácidos grasos y glicerol, sino que son ácidos grasos y monoacilglicerol, o monoacilglicérido,
que vendría a ser un glicerol con un solo ácido graso, el del medio. De hecho, lo correcto es decir 2 monoacilglicerol, es decir, el glicerol unido en su carbono número 2, o sea, el del medio, con un ácido graso. Bueno, o sea que las lipasas hacen esto. Las lipasas que secreta el páncreas. ¿Está bien? Las lipasas pancreáticas lo que hacen es hacer eso. ¿Hay distintas lipasas? Sí. Hay lipasas diferentes de acuerdo a los triglicéridos que comamos. Los triglicéridos pueden tener ácidos grasos de cadena corta, larga o mediana asociados. ¿Está bien? Es decir, el tamaño de la cadena. Entonces las lipasas son diversas. Por ejemplo, nosotros dimos un ejemplo hace un ratito. La lipasa, el fermento LAB o labfermento o lipasa gástrica no puede actuar sobre triglicéridos que tienen ácidos grasos de cadena larga. Eso no lo puede hacer cualquier lipasa. No la puede hacer la lipasa LAB, como decíamos, el labfermento, perdón, la lipasa gástrica, no lo puede hacer. ¿Está bien? Entonces, las lipasas son específicas o relativamente específicas al tipo de triglicérido del que estemos hablando, que dependerá del tipo de ácido graso que tenga, ¿está bien? Y la degradación de ese triglicérido da como resultado monoacilglicerol más 2 moléculas de ácido graso. ¿Qué pasa con estas moléculas de ácido graso? Las moléculas de ácido graso pueden pasar libremente como fantasmas a través de la membrana plasmática. El monoacilglicerol puede atravesar por medio de transportador también la membrana plasmática. Bien, o sea que para poder atravesar la membrana plasmática, los lípidos tuvieron que degradarse primero. Tuvieron que sufrir un proceso. ¿Qué sucede con los lípidos cuando atravesaron la membrana plasmática del enterocito? Se reconstituyen. Dentro del enterocito se vuelve a esterificar el colesterol, se vuelve a formar el triglicérido y se vuelve a formar el fosfolípido. O sea que para pasar a través de la membrana, desarmé como si fuera un rasti, un misladrillo, no sé, como si fuera un juego de bloques, desarmé los bloques, atravesaron la pared los bloques y los armé del otro lado los bloques. Y no solo eso, sino que del otro lado armé los bloques, formé de nuevo triglicéridos, formo de nuevo colesterol, formo de nuevo el colesterol esterificado, formo de nuevo los fosfolípidos, y ellos solos, como son lípidos y están adentro del citoplasma. ¿Ese citoplasma qué tipo de medio es? ¿Es un medio? Acuoso. Acuoso. Entonces los lípidos, una vez que están adentro en ese medio acuoso, ¿qué hacen? Se vuelven, yo los formé de vuelta y se apelotonan. Se vuelven a apelotonar. Pero del lado de adentro de la célula no pueden haber sales biliares ni nada que se les parezca. Entonces, a esas pelotas de lípidos se les unen proteínas para mantener los lípidos unidos y solubles en ese medio acuoso. Esas proteínas que se les unen se llaman apoproteínas. Ese es el nombre de ellas, apoproteínas. Hay distintos tipos de apoproteínas. Apoproteína A, apoproteína C, apoproteína E, apoproteína B100, apoproteína B48. Es decir, hay distintos tipos de apoproteínas. ¿Qué son las apoproteínas? Son proteínas que se unen a lípidos para solubilizarlos. Cuando las apoproteínas que están adentro del enterocito se unen a los lípidos que formaban pelotones dentro del enterocito, cuando se unen, forman en conjunto unas estructuras que genéricamente se llaman lipo, de lípido, proteína de proteína. Forman lipoproteínas.
el enterocito fabrica lipoproteínas. ¿Con qué? Con la grasa que se absorbió. ¿Qué lipoproteína fabrica? Fabrica dos tipos de lipoproteínas. Una, que es la más abundante, se llama kilomicrón. Y la otra, que es menos abundante, se llama lipoproteína de alta densidad. Que sobre esa vamos a hablar después. Pero por ahora la que me interesa es el kilomicrón. Entonces, el kilomicrón es una lipoproteína porque está formada por lípidos que se absorbieron de la luz intestinal y por proteínas que fabricó el enterocito. Lipoproteína, formado por apoproteína más el lípido de la dieta. El kilomicrón tiene en su superficie apoproteína C2, tiene apoproteína B48, tiene apoproteína B48C y tiene, bueno, esas dos, porque en realidad tiene otras, pero no me interesan las otras, me interesan esas dos. Apoproteína C2 y ApoB48, que son las que me interesan porque es de las que voy a hablar después. Las otras no tienen importancia para ese kilomicrón. De modo tal que el kilomicrón, entonces, es una estructura es como si fuera, si lo tuviera que describir como si fuera una especie de producto, diría como si fuera un chocolate. Entonces diría, es una cubierta de proteínas con un centro de lípidos. ¿Está bien? Eso es una lipoproteína. En este caso, esta lipoproteína se llama kilomicrón. ¿Qué tiene adentro del kilomicrón? Tiene fosfolípidos. Los fosfolípidos se disponen en la superficie. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos de por sí tienen una porción que es polar. Los fosfolípidos tienen una cabeza que es polar. Entonces esa cabeza de los fosfolípidos se expone junto con las apoproteínas. Y me queda una esfera con cabecitas polares de los fosfolípidos, más bolitas que son las apoproteínas. Y adentro, ¿qué me queda? Me quedan las colas de los fosfolípidos que están hechas de triglicéridos, de ácidos grasos, me quedan los triglicéridos y me quedan los colesteroles, el colesterol. O sea que el núcleo está hecho de colesterol y triglicéridos. Y la superficie está hecha de fosfolípidos, de cabezas de fosfolípido y apoproteínas. Hago una aclaración. Cuando reconstituyo los triglicéridos, los ácidos grasos de cadena corta, no vuelven a formar triglicéridos. O sea que los triglicéridos se forman solamente con ácidos grasos de cadena mediana y larga. Y por ende los ácidos grasos de cadena corta no se unen a los kilomicrones. O sea que el kilomicrón tiene triglicéridos, tiene colesterol, ¿está bien? Tiene colesterol, tiene triglicéridos, pero los triglicéridos del kilomicrón no tienen ácidos grasos de cadena corta, tienen solo ácidos grasos de cadena larga. De esa manera el kilomicrón, por exocitosis, sale al intersticio y se mete en el conducto linfático. O sea que las grasas, en forma de kilomicrón, empaquetadas en kilomicrón, pasan al tejido, los conductos linfáticos. Y los ácidos grasos de cadena corta pasan directamente solitos al intersticio y se incorporan a la sangre venosa. O sea que después de comer, los lípidos que nosotros absorbemos pasan a la linfa en su mayoría. Y luego una pequeña cantidad en forma de ácido graso de cadena corta pasa al torrente sanguíneo del intestino y de ahí va al hígado. Bien, o sea que ahí ya absorbí la grasa también. O sea que hemos visto cómo se absorben los 4 tipos de macromoléculas. Hemos visto glúcidos, hemos visto proteínas, hemos visto lípidos y hemos visto ácidos nucleicos. Cómo se absorbe todo.
¿Está bien? La comida la degradamos y se absorbió todo y lo hicimos pasar a través de la pared del enterocito. Eso se llama absorción intestinal. Es decir, teníamos todo en la boca, lo degradamos y llegó al intestino, y el intestino absorbió. Es decir, pasó la barrera del enterocito, es decir, pasó el alimento degradado, esa barrera enterocítica, y se metió en el intersticio, y de ahí fue a los vasos sanguíneos o a la linfa. Y ahí tenemos dentro del cuerpo ya el alimento. Bueno, hasta acá llegamos, que son las 11, ustedes tienen clase supuestamente. Yo el video lo voy a dejar prendido, voy a dejar prendido esto porque me falta un pedacito de grabación, pero voy a apagar el audio y la cámara. ¿De acuerdo? Muy bien, y nos vemos el domingo, para quien quiera el domingo, a las 20 horas. Hacemos, me parece un buen horario, a las 20 horas del domingo. Listo, gente, nos estamos viendo. Gracias. Nos vemos, profe. Profesor, buen fin de.